Muchas gracias por tomarnos la comunicación, José Manuel, esta tarde. Los últimos días, las últimas semanas, hemos tenido en la agenda aquí en el Estado el tema de la ley Ingrid. Bajo mi punto de vista, ha habido una serie de imprecisiones de parte a veces desde los medios de comunicación y a veces también desde el propio gobierno. ¿Qué es lo que debemos saber o qué es lo que debemos entender de la ley Ingrid, José Manuel? Bueno, Soledad, es muy importante mencionar que esta ley surge, como ya sabemos, del asesinato, feminicidio de Ingrid Escamilla en el 2020, y en el cual el personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México compartió fotografías con medios de comunicación de tinte amarillista. Posteriormente a esto, la Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio la iniciativa al Congreso de la Ciudad de México para para aprobar la ley Ingrid, que prohíbe específicamente la publicación o compartir cualquiera de estos contenidos de cuerpos, cadáveres en una investigación criminal a cualquier persona, pero es muy importante mencionar que está delimitada a los funcionarios y funcionarias públicos. Entonces, esto es de origen. ¿Qué sucedió posteriormente? Otros estados comenzaron a adoptar esta ley y me sorprende mucho que el consejero jurídico del estado ponga de ejemplo que ya 5 estados han adoptado o homologado esta ley Ingrid. Es muy importante mencionar que de los estados que comenta, en la mayoría, en el caso de Oaxaca, por ejemplo, o la misma Ciudad de México, dentro de la ley se especifica que es solamente para funcionarios y funcionarias públicos. Ahora, en el caso de Colima, que ponen como ejemplo, es muy importante mencionar que en el estado de Colima esta ley ya se inhabilitó por parte de la Suprema Corte de Justicia desde noviembre del año pasado, 2021, y esto derivado de diferentes iniciativas de inconstitucionalidad que fueron interpuestas ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por parte de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de ese estado de Colima. Entonces, los ejemplos que están tomando, una de dos, o ya se derogó la ley ahí, o está bien dirigida, bien enfocada solamente a servidores y servidoras públicos. Ahora es muy importante mencionar que tomaron, literalmente hicieron copy-paste del artículo 225 de que se metió en propuesta de iniciativa de ley ante la Cámara de Diputados y que ya fue aprobada. Otra precisión importante es que todavía la ley Ingrid no forma parte de la legislación federal. Apenas se ha aprobado en la Cámara de Diputados, pero falta todavía la de senadores para que pueda formar parte ya del Código Penal Federal. Pero, ¿qué sucedió? Hicieron copy-paste de esta propuesta legislativa a nivel federal, pero lo que no se dieron cuenta es que el artículo 225 del Código Penal Federal está dentro del capítulo de delitos cometidos por servidores públicos. De ahí surge toda esta confusión, porque no pudieron o no se dieron cuenta, y en palabras de la diputada Alicia Gaitán, que fue quien propuso esta iniciativa en el Estado, pues no se dieron cuenta, ¿no?, de prácticamente qué fue lo que copiaron y pegaron, y pues el resultado está aquí. Ahora es muy grave el que este tipo de legislaciones se aprueben literalmente a ciegas, porque como te has dado cuenta, en las últimas semanas se ha generado gran polémica, y la ley debe de cumplir un principio que se llama de taxatividad. ¿Qué es esto? Que cualquier legislación propuesta o aprobada por los legisladores debe de ser específica y clara. Y la Suprema Corte de Justicia, en el caso de Colima, ya la derogó, porque precisamente desde que inició este artículo, al que comparta, videograbe, fotografíe, este tipo de contenidos, es muy genérico, es muy amplio, incluso al grado de no especificar si al que es una persona, es un ser vivo, es un ser humano. Entonces, por esta razón es que la Suprema Corte de Justicia ya derogó esa ley en Colima desde noviembre del año pasado.
Entonces, Y lo que queda exhibido aquí es, con todo respeto, la falta de preparación de los legisladores e incluso quien presenta la ley, e incluso el mismo departamento jurídico del gobierno del estado. La verdad es que sí le ha quedado grande el paquete en este tema. Así es, Soledad, y mira, no solamente afecta a los colectivos, a los periodistas, también en materia de periciales, forense digital, forense médico, es también muy grave, porque imagínate si un perito particular en medicina forense, el caso de Devani Escobar en Nuevo León, es contratado para hacer una pericial independiente a la que la autoridad ha hecho, pues también estaría cometiendo un delito al fotografiar estos cuerpos que están bajo una investigación o al llevar a cabo investigaciones más profundas en donde se requiera la utilización de este tipo de fotografías o videos dentro de los dictámenes periciales. Entonces es muy importante que la ley no se preste a tantas interpretaciones. Ya de entrada el hecho que se esté generando tanta polémica significa que la ley está mal implementada, mal enfocada, y no debería ser así porque queda abierta que cualquier persona literalmente pueda ser victimizada o pueda ser criminalizada dentro de un proceso judicial. El fin de semana probablemente también a ti te tocó, José Manuel, que pues estuvieron difundiéndose las imágenes de lo que ocurrió en San Carlos y pues donde aparecía una persona herida, entiendo que ya sin vida. Eso en términos de la ley, Ingrid, pues o en los términos que se estaba planteando, eso evidentemente compartirlo es un delito. Exacto, así de forma muy específica estaríamos cometiendo un delito con base en esa legislación. Incluso fíjate, Soledad, que el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, José Ramón Cosío, considera que el tipo penal que plantea la reforma es muy abierto y no solo limita a castigar la difusión de imágenes como las que atentaron contra la dignidad de Ingrid Escamilla. Se presenta y se presta a múltiples interpretaciones que podrían afectar el derecho a los medios a informar no solamente sobre asesinatos, sino violaciones a derechos humanos, feminicidios y otros casos de interés público que desafortunadamente se dan cada vez más en el estado de Sonora. Desafortunadamente. José Manuel, muchísimas gracias. Seguiremos, si nos permites, dando seguimiento, valga la redundancia, al tema que no es menor. Y pues poniendo un asterisco ahí y solicitándole a nuestros legisladores y funcionarios que procuren ser más estrictos, más profesionales en el tema. La verdad es que sí, en este caso han dejado mucho que desear. Gracias, José Manuel. Excelente tarde, Soledad. Hasta luego.